Bien, pues disco número 3. En este disco voy a seguir dando lectura al libro Organizado para hacer la voluntad de Jehová, editado por la editorial Wattower de los Testigos de Jehová. Este libro es un libro dedicado y pensado para las personas que quieren ser testigos de Jehová, personas que van a ser bautizadas. Pues bien, pues empiezo en el capítulo número 5. Los superintendentes pastorean al rebaño. Durante su ministerio terrestre, Jesús demostró que era el pastor excelente. Juan 10:11. Y dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando vio a las muchedumbres que le seguían con afán, se compadeció de ellas porque estaba desollada y desparramada como oveja sin pastor. Mateo 9:36. Pedro y los demás apóstoles observaron el interés y cariño que manifestaba. Qué diferente era Jesús de los falsos pastores de Israel, que descuidaba al rebaño a tal grado que las ovejas se hallaban desparramadas y hambrientas en sentido espiritual. Ezequiel 34, 7 y 8. Fijándose en el excelente ejemplo de Jesús como maestro y en la forma en que cuidó a las ovejas, llegando al punto de entregar su vida por ellas, los apóstoles aprendieron cómo podían ayudar a quienes tenían fe a regresar a Jehová, el pastor y superintendente de sus almas. Primera de Pedro 2:25. Con sus enseñanzas y ejemplo, Jesús recalcó que la encomienda que había hecho a sus apóstoles de cuidar al rebaño conlleva una gran responsabilidad. En cierta ocasión dirigió a Pedro unas palabras que sirvieron para inculcar en la mente y en el corazón de los apóstoles la importancia de alimentar y pastorear a las ovejas. Esto está en Juan 21 del 15 al 17, que dice lo siguiente: Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Lo que dijo impresionó profundamente a Pedro, como muestra la exhortación que el apóstol hizo más adelante a los ancianos. En su primera carta inspirada, éste escribió a los superintendentes: Pastoreen el rebaño de Dios bajo su custodia, no como obligados, sino de buena gana, tampoco por amor a ganancia, falta de honradez, sino con empeño, tampoco como enseñoreándose de los que son la herencia de Dios, sino haciéndose ejemplo del rebaño. Esto está en 1 de Pedro 5, del 1 al 3. La exhortación de Pedro es igualmente aplicable a los superintendentes cristianos de la actualidad, pues estos tienen la misma responsabilidad que los del siglo I, a saber, pastorear al rebaño de Dios.
En su carta, Pedro destacó la actitud con la que debían cumplir los superintendentes su comisión. A imitación de Jesús, habían de servir al rebaño de buena gana y con empeño y darle el ejemplo en lo que respecta al servicio a Jehová. Podemos sentirnos agradecidos por contar en la congregación con superintendentes nombrados por Espíritu. Los beneficios que recibimos de su labor son muchos. Vemos algunos de ellos. Los superintendentes dan estímulo espiritual y atención personal a los distintos miembros de la congregación. Preside con solicitud, con diligencia, las reuniones semanales que fortalecen la fe de todos. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sus esfuerzos por proteger al rebaño de elementos perjudiciales, como pudieran ser hombres malvados, contribuyen a nuestra seguridad espiritual. Isaías 32:2 y Tito 1 del 9 al 11. Vamos a dar lectura a Tito 1 del 9 al 11. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Su guía y su buen ejemplo en la predicación de las buenas nuevas nos animan a salir al ministerio del campo todos los meses. Filipenses 3, 16, 17 y Hebreos 13 del 15 al 17. En Filipenses 3, 16, 17 dice lo siguiente: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En Hebreos 13, del 15 al 17 dice lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Mediante esta dávida en hombres, Jehová se asegura de que la congregación resulte edificada. Efesios 4, 8, 11 y 12. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El siguiente subtema se titula Requisitos para los superintendentes. Requisitos para los superintendentes. A fin de garantizar que la congregación esté bien atendida, los hombres que reciben la asignación de superintendentes deben satisfacer los requisitos establecidos en la palabra de Dios.
Solo así puede decirse que son nombrados por Espíritu Santo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hay que reconocer que las normas bíblicas para los superintendentes cristianos son elevadas. La razón es que estos varones tienen la seria responsabilidad de tomar la iniciativa en la adoración de Jehová y ser ejemplo de conducta cristiana. Primera de Corintios 11:1 y Hebreos 13:7. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Hebreos 13:7 dice: Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero por elevadas que sean, los hombres cristianos que aman de verdad a Jehová y están dispuestos a que Él los utilice, pueden cumplirlas. Tales normas exigen que los que son nombrados ancianos de buen ejemplo a la congregación. Para todo deberían ser obvio que los superintendentes ponen en práctica los consejos de la Biblia en su vida diaria. El apóstol Pablo expuso en su primera carta a Timoteo y en su carta a Tito los requisitos espirituales básicos para los superintendentes. En 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, leemos: Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendente, desea una obra excelente. El superintendente, por lo tanto, debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, moderado en los hábitos, de juicio sano, ordenado, hospitalario, capacitado para enseñar. No un borracho pendenciero, no un golpeador, sino razonable, no belicoso, no amador del dinero, hombre que precisa su propia casa excelentemente, que tenga hijos en sujeción con toda seriedad. Si de veras no sabe algún hombre presidir su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? No un hombre recién convertido, por temor de que se hinche de orgullo y caiga en el juicio pronunciado contra el diablo. Además, debe también tener excelente testimonio de los de afuera, para que no caiga en vituperio y en un lazo del diablo. En su carta a Tito, Pablo escribió: Por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieras las cosas defectuosas e hicieras nombramientos de ancianos en ciudad tras ciudad, como te di órdenes. Si hay algún hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución, ni ingobernables, porque el superintendente tiene que estar libre de acusación como mayordomo de Dios, no ser voluntarioso, ni propenso a la ira, ni borracho pendenciero, ni golpeador, ni ávido de ganancia, falta de honradez, sino hospitalario, amador del bien, de juicio sano, justo, leal, que ejerza autodominio, que se adhiera firmemente a la fiel palabra en lo que toca a su arte de enseñar, para que pueda exhortar por la enseñanza que es saludable y también censurar a los que contradicen. Tito 1, del 5 al 9. En las directrices del apóstol se destacan las cualidades que necesita el superintendente para cumplir con sus responsabilidades.
Otros escritores de la Biblia mencionan cualidades cristianas adicionales que se requieren para ser nombrado superintendente o pastor de la congregación. Santiago 3, 13, 17 y 18. Bien, pues vamos a dar lectura a este texto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz y para aquellos que hacen la paz. Los requisitos bíblicos pueden parecer en principio un tanto abrumadores, pero eso no debe impedir que los varones cristianos deseen la obra excelente que implica el puesto de superintendente. Al tomar la iniciativa en manifestar buenas cualidades cristianas, los superintendentes animan a otros miembros de la congregación a hacer lo mismo. Así lo indicó el apóstol Pablo cuando explicó que la dávida en hombres se suministra con miras al reajuste de los santos para obra ministerial, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos logremos alcanzar la unidad en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, a un hombre hecho a la medida de estatura que pertenece a la plenitud del Cristo. Efesios 4, 8, 12 y 13. Puesto que todos los cristianos deben esforzarse por alcanzar la madurez espiritual, es preciso que los superintendentes nombrados para dirigir la congregación den el ejemplo. Pablo dio instrucciones a Timoteo y a Tito para que nombraran superintendentes a los varones de congregación que reunieran los requisitos. Estos no debían ser simples muchachos, ni personas recién convertidas, sino hombres con experiencia en el vivir cristiano que evidenciaran conocimiento y comprensión profundo de la Biblia, junto con amor sincero por la congregación. Había de tener el valor de hablar cuando se cometiera algún mal y de tomar las medidas necesarias para corregirlo, protegiendo así al rebaño de quienes quisieran aprovecharse de él. Isaías 32:2. Para todos los miembros de la congregación debían ser obvio que los superintendentes eran hombres espiritualmente maduros que se interesaban de verdad por el rebaño de Dios, pues así lo demostrarían tales hermanos en todo aspecto de su vida. Quienes satisfacen los requisitos para ser nombrados superintendentes del rebaño de Dios manifiestan sabiduría práctica en su vida diaria. Si el hermano está casado, debe cumplir las normas cristianas para el matrimonio, a saber, ser esposo de una sola mujer y estar presidiendo su propia casa excelentemente. Si tiene hijos creyentes, que está en sujeción con toda seriedad y no ha sido acusado de disolución ni son ingobernables, otros miembros de la congregación le pedirán consejo con total confianza sobre asuntos personales relacionados con la vida familiar y cristiana. Por su buen proceder, tanto en el ámbito de la familia como en la comunidad, los superintendentes también son irreprensibles. Están libres de acusación y tienen excelentes testimonios de los de afuera. No se le pueden hacer acusaciones legítimas de conducta impropia, las cuales mancharían la reputación de la congregación. No se le debe haber censurado recientemente por un mal grave.
Los demás miembros de la congregación han de sentirse impulsados a imitar su buen ejemplo y a confiar su vida espiritual al cuidado de estos pastores. Primera de Corintios 11:1 y 16:15 y 16, Filipenses 2:25 y 29 y Hebreos 13:7 y 17. Bien, pues como hay tantos textos, tantos libros y tantos textos bíblicos, vamos a dar lectura primeramente, o quizás sea la única que hagamos, que sería Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a dar lectura al 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Bien, pues seguimos leyendo y dice lo siguiente. Tales varones desempeñan en la congregación cristiana un papel parecido al de los ancianos israelitas de quienes se dijo que eran sabios y discretos y experimentados. Deuteronomio 1:13. Aunque no están libres de pecado, Romanos 3:23, en la congregación y en la comunidad se les conoce como hombres justos y temerosos de Dios que ha demostrado ya por cierto tiempo que siguen los principios bíblicos en todo aspecto de su vida. Su conducta intachable le permite dirigirse a la congregación con franqueza de expresión. Los hombres que cumplen los requisitos para ser nombrados superintendentes dan prueba de moderación en sus hábitos y en su trato con los demás. No son fanáticos, sino que se caracterizan por su estilo de vida equilibrado y ordenado por su autodominio. Demuestran su moderación en asuntos como la comida, la bebida, las aficiones y el entretenimiento. Como manifiesta dicha cualidad en el consumo del alcohol, no se les puede acusar de estar bebidos o ser borrachos pendencieros. La persona cuyos sentidos están embotados por el alcohol pierde el autodominio fácilmente y no están en situación de velar por los intereses espirituales de la congregación. Para supervisar los asuntos de la congregación, el varón tiene que ser ordenado u organizado en sus hábitos, trabajo y vida en general, lo que incluye su apariencia, hogar y actividades personales. Alguien así evita posponer innecesariamente las cosas y cuando percibe una necesidad es capaz de hacer planes en consecuencia. Se atiene al orden teocrático. El superintendente debe ser razonable. Ello exige cooperar con los demás miembros del cuerpo de ancianos que supervisa la congregación y tener un punto de vista equilibrado de sí mismo con relación a otros, tanto dentro como fuera de la congregación. Como persona razonable, no debe ser dogmático, ni considerar siempre que sus opiniones son superiores a las del resto de los ancianos. Es posible que otros se destaquen en cualidades o habilidades de las que él carezca. Para llegar a ser razonable, ha de basar sus conclusiones en las Escrituras y esforzarse por imitar el ejemplo de Jesucristo. Filipenses 2, del 2 al 8. Bien, pues vamos a dar lectura a Filipenses del 2, del 2 al 8. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El anciano que muestra el debido respeto a los demás y los consideran superiores a él, no es belicoso con ellos ni los golpea, sea física o verbalmente. Tampoco es voluntarioso, pues no insiste siempre en que su opinión o su forma de hacer las cosas se consideren las mejores. Además, no es propenso a la ira, sino que se comporta de manera pacífica con todo el mundo. Para ser superintendente, el varón debe mostrar también juicio sano, lo que significa que ha de atender bien los principios de Jehová y saber cómo ponerlos en práctica. Tiene que ser sensato, no apresurado en sus juicios, y estar dispuesto a aceptar consejos e instrucciones. No debe ser inconsecuente, hipócrita ni fanático. Pablo le recordó a Tito que el superintendente debe ser igualmente amador del bien, así como justo y leal. Manifestará tales cualidades en su trato con los demás y en su postura firme a favor de lo que es justo y bueno. Además, será constante en su devoción a Jehová y siempre que imita juicios, defenderá los principios justos. Ha de ser capaz de guardar información confidencial. Como tiene juicio sano, el superintendente no es muy exigente con los demás. Tampoco está demasiado preocupado por obtener ventajas materiales para sí, ni es ávido de ganancia, falta de honradez, ni amador del dinero. No utiliza su puesto para aprovecharse de los hermanos en sentido material. Dedica suficiente tiempo a atender las necesidades de la congregación, aunque ello tal vez implique ciertos sacrificios materiales de su parte. Su amor a los hermanos, así como a los extraños y a sus acciones anegadas a favor de ellos, demuestran que es hospitalario de verdad y que da generosamente de sí mismo y de sus pertenencias para el beneficio de los demás. Hechos 20 del 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Para poder desempeñar su labor en la congregación con eficacia, el superintendente o pastor ha de estar capacitado para enseñar. Según la palabra de Pablo a Tito, será alguien que se adhiera firmemente a la fiel palabra en lo que toca a su arte de enseñar, para que pueda exhortar por la enseñanza que es saludable y también censurar a los que contradicen. Tito 1:9. Valiéndose de su arte de enseñar, hace razonar a los demás, le presenta pruebas, vence sus objeciones y aplica las escrituras de forma que los convence y fortalece su fe. Ejerce tales actitudes docentes no solo en circunstancias favorables, sino también en las desfavorables. Segunda de Timoteo 4:2.
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tiene la paciencia necesaria para censurar con bondad a los que han errado o convencer a quienes dudan y estimularlos a efectuar obras provechosas sobre la base de la fe. Cuando un superintendente satisface este importante requisito, lo demuestra en su forma de enseñar tanto a un auditorio como a una sola persona. El apóstol Pedro escribió que los ancianos cristianos deben servir de buena gana y con empeño, no como obligados ni a regañadientes, de modo que desempeñaran sus tareas con entusiasmo. También llevará la delantera, haciéndose ejemplo del rebaño. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que los hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Todo lo anterior parece indicar que se espera muchísimo de los superintendentes. Es cierto que no pueden cumplir a la perfección las elevadas normas bíblicas que se exponen en este capítulo, pero ningún anciano nombrado de la congregación debería ser tan deficiente en cualquiera de estas cualidades que ello llegara a considerarse un defecto grave. Puede que un miembro del cuerpo de ancianos sobresalga en ciertas cualidades, pero los demás se destacan en otras. El resultado será que el cuerpo en conjunto contará con todas las cualidades que hace falta para ejercer debidamente la superintendencia de la congregación de Dios. Al recomendar el nombramiento de superintendentes, el cuerpo de ancianos debe tener en cuenta su propia situación ante Jehová y su relación con sus hermanos cristianos. Romanos 12:3 aconseja que nadie piense más de sí mismo de lo que sea necesario pensar, sino que piense de tal modo que tenga juicio sano, cada uno según le haya distribuido Dios una medida de fe. Todos han de considerarse a sí mismos como uno de los menores. Ninguno debería ser justo en demasía. Cuando examina las cualidades de otro hermano, ninguno debería ser justo en demasía cuando examina las cualidades de otro hermano. Eclesiastés 7:16. Después de repasar cuidadosamente los requisitos bíblicos, el cuerpo de ancianos determinará si el candidato los cumple a un grado razonable o si la seria deficiencia que presenta en uno o más de los requisitos lo descalifican. A la hora de hacer sus recomendaciones, los ancianos tomarán en consideración que todos somos imperfectos, evitarán la parcialidad y la hipocresía y mostrarán el debido respeto por las normas justas de Jehová y procurarán el bien de la congregación. Al igual que hicieron Timoteo y Tito, los ancianos de la actualidad analizan cada recomendación bajo oración y siguen la guía del Espíritu Santo de Dios. Esta es una de las serias responsabilidades que afrontan, y deben hacerlo de acuerdo con el consejo de Pablo de nunca imponer las manos apresuradamente a ningún hombre. Primera de Timoteo 5:21 y 22. Los hombres que satisfacen las normas cristianas para los superintendentes pueden proteger
a la congregación de peligros espirituales y son excelentes ejemplos de conducta cristiana para todos. Tienen franqueza de expresión, lo que le permite dar los consejos necesarios a los miembros de la congregación y proclamar con celo las buenas nuevas en el ministerio del campo. Hechos 4:29, 1 Timoteo 3:13, Hebreos 10, del 19 al 23 y 35. Vamos a dar lectura, por ejemplo, primeramente o únicamente a Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vamos a dar lectura también a 1 Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diácono ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El siguiente subtema se titula Fruto del Espíritu. Los hombres con las cualidades espirituales hasta ahora mencionadas evidencian que el Espíritu Santo guía todo aspecto de su vida. Producen el fruto del Espíritu, que según Gálatas 5, 22 y 23 es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. La forma en que dirigen la congregación es reconfortante y contribuyen a que todos sus miembros presten servicios sagrados unidos. Su comportamiento y los frutos de su labor son pruebas de que han sido nombrados por el Espíritu Santo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gracias a que los requisitos espirituales para los superintendentes y pastores se exponen de forma tan precisa en las Escrituras inspiradas, hoy es posible contar con hombres capacitados para pastorear al rebaño de Dios. Siguiente subtema. Hombres que fomentan la unidad. Es esencial que los ancianos cooperen para fomentar la unidad en la congregación. Aunque tengan personalidades muy diferentes, mantendrán la unidad si se escuchan respetuosamente unos a otros, concuerden o no en los asuntos que tratan. Siempre que no se viole ningún principio bíblico, todos deben estar dispuestos a ceder y apoyar la decisión final del cuerpo de ancianos. La persona que está dispuesta a ceder demuestra que se guía por la sabiduría de arriba, la cual es pacífica y razonable. Santiago 3, 17 y 18. Y dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ningún anciano debe pensar que es superior a los demás miembros del cuerpo de ancianos, ni tratar de dominarlo cuando no todos ellos actúan como un solo cuerpo, por el bien de la congregación. En realidad están cooperando con Jehová. Cuando todos ellos actúan como un solo cuerpo por el bien de la congregación, en realidad están cooperando con Jehová. Primera de Corintios, capítulo 12. Colosenses 2:19. Bien, vamos a dar lectura a Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Creced con el crecimiento que da Dios. Pues bien, paso ahora al siguiente subtema que se titula ¿Cómo llegar a ser superintendente? Los varones cristianos maduros deberían aspirar a ser superintendentes. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sin embargo, ese privilegio implica trabajo y abnegación. Implica velar por la espiritualidad de los hermanos y ponerse a disposición de ellos para atender sus necesidades. Quienes desean alcanzar dicho puesto deberán esforzarse por satisfacer los requisitos establecidos en las Escrituras. Quienes desean alcanzar dicho puesto deberán esforzarse por satisfacer los requisitos establecidos en las Escrituras. Los superintendentes de la congregación tienen la responsabilidad de cuidar de los que les han sido encomendados y deberán responder ante Jehová por ello. Los superintendentes toman muy en serio las palabras en Hebreo 13:17, donde se indica que son los que llevan la delantera, aquellos que están velando por las almas de los hermanos y los que han de rendir cuenta. Deben tener mucho cuidado de no enseñorearse del rebaño de Dios ni usar sus puestos de responsabilidad pues para su provecho, ni servir a los hermanos solo por obligación. Tienen que demostrar que son pastores amorosos del rebaño de Dios. Primera de Pedro 5, 2 y 3 y Proverbio 27, 23. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. En Proverbio 27, 23 dice: Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. En Hebreos 13, 17 también marca la pauta para los miembros de la congregación cuando dice: Sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes, y sean sumisos, porque ellos están velando por las almas de ustedes como los que han de rendir cuenta, para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería gravemente dañoso a ustedes. El hecho de que los superintendentes sean hombres imperfectos no es excusa para que los miembros de la congregación no sean sumisos, pues es Jehová quien les manda que lo sean. Por otra parte, los superintendentes, quienes son representantes de él y de su gobierno, tendrá que rendirle cuenta de sus acciones. Así como Jehová se vale del Espíritu Santo para efectuar los nombramientos, también por medio del Espíritu Santo quitará de su puesto a los superintendentes que no manifiesten el fruto del Espíritu
y cuyo modo de vida no satisfaga los requisitos bíblicos. Repito, así como Jehová se vale del Espíritu Santo para efectuar los nombramientos, también por medio del Espíritu Santo quitará de su puesto a los superintendentes que no manifiesten el fruto del Espíritu y cuyo modo de vida no satisfaga los requisitos bíblicos. Sin duda, agradecemos mucho la ardua labor y el buen ejemplo de los superintendentes cristianos. Pablo exhortó a la congregación de Tesalónica: les solicitamos, hermanos, que respeten a los que trabajan duro entre ustedes y los presiden en el Señor, y los amonestan, y que les den consideración más que extraordinaria en amor por causa de su trabajo. Esto está en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Gran parte del duro trabajo de los superintendentes de las congregaciones hace que nuestro servicio a Dios resulte más fácil y placentero. En su primera carta a Timoteo, Pablo indica de nuevo la actitud que los miembros de la congregación deben cultivar hacia los superintendentes. Que los ancianos que presiden excelentemente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan duro en hablar y en enseñar. 1 Timoteo 5:17. Siguiente subtema. Cuando las circunstancias personales cambian. Por supuesto, es posible que un hermano que haya servido fielmente por cierto tiempo se enferme o se vea muy limitado por alguna otra razón, como la edad, y ya no pueda atender sus responsabilidades de superintendente como hacía antes o de la misma forma que otros superintendentes. Así sucede, se le debe seguir considerando anciano. Si así sucede, se le debe seguir considerando anciano y respetando como tal mientras esté vigente su nombramiento. No es necesario que renuncie debido a sus limitaciones. Todavía es digno de la noble honra que se otorga a todos los ancianos trabajadores que pastorean al rebaño como mejor pueden, según su capacidad. Pero si un hermano cree que lo más conveniente para él es renunciar porque el cambio de circunstancias ha limitado su capacidad de servir, puede hacerlo. 1 de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aunque ya no tenga asignaciones y responsabilidades de anciano, podrá ser todavía muy útil a la congregación y se le seguirá respetando. El siguiente subtema se titula Puesto de responsabilidad en la congregación. El cuerpo gobernante puede disponer que hombres capacitados sirvan de anciano en cualquier lugar y ocasión, pues no está limitado por las recomendaciones de ningún cuerpo de ancianos. Dichas recomendaciones solo sirven de orientación, e incluso existe la posibilidad de que sean rechazadas por las razones que el cuerpo gobernante considere convenientes. Este puede además autorizar a ciertos representantes para que hagan nombramiento de superintendentes. 1 de Timoteo 1:3 y Tito 1:5. Como te rogué que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Como te rogué
que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vamos a dar lectura a Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieseis los deficientes y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Siempre que se produzcan nombramientos o bajas de superintendentes, se hará el anuncio pertinente a la congregación. De esta forma, todos sabrán quiénes son los ancianos de la congregación local y podrán colaborar con ellos. Los ancianos atienden diversas responsabilidades dentro de la congregación. Hay un superintendente presidente, un secretario, un superintendente de servicio, un conductor del estudio de la atalaya y un superintendente de la escuela del ministerio teocrático. Muchos ancianos, si no todos, son además superintendentes de estudio de libros de congregación. Los ancianos ocupan tales puestos por un periodo de tiempo indefinido. Por supuesto, si alguno de ellos se muda de congregación, no puede atender sus responsabilidades por motivo de salud o pierde su privilegio por dejar de satisfacer los requisitos bíblicos, se escoge a otro anciano para que se encargue de la asignación. En las congregaciones donde el número de ancianos es limitado, quizás sea necesario que cada uno de ellos tenga más de una asignación hasta que haya más hermanos capacitados. El superintendente presidente se encarga de dirigir las reuniones del cuerpo de ancianos. Debe ser buen organizador y tener la capacidad de presidir con verdadera solicitud, con esmero. Romanos 12:8. También es el responsable de supervisar la reunión de servicio y de organizar el programa de discursos públicos, en ocasiones con la ayuda de otro anciano o siervo ministerial capacitado si es necesario. El secretario se ocupa de los registros de la congregación y mantiene a los ancianos informados de todas las comunicaciones importantes que se reciben. De ser necesario, se puede asignar a otro anciano o siervo ministerial capaz para que lo ayude en algunos procedimientos de rutina. Todos los asuntos relacionados con la predicación están a cargo del superintendente de servicio. Este hermano prepara un programa según el cual una vez al mes visita un grupo de estudio de libros de congregación distinto y da un discurso de servicio. Durante el fin de semana de su visita, participa con el grupo en el ministerio del campo y ayuda a los publicadores en sus revisitas y en estudios bíblicos. En congregaciones pequeñas donde solo haya 1 o 2 estudios de libros, puede visitar cada grupo 2 veces al año. Las tareas concretas de estos hermanos, así como las del conductor del estudio de la atalaya, el superintendente de la escuela del ministerio teocrático, los superintendentes de estudio de libros de congregación y otros miembros del cuerpo de ancianos, se indican de vez en cuando
en nuestro Ministerio del Reino y en cartas de la sucursal. Dependiendo del número de ancianos que haya y de las actitudes que tengan, varios de ellos intervendrán en las demás reuniones semanales de congregación. Estas reuniones se preparan de forma que sean informativas y edificantes en sentido espiritual. Los ancianos no tienen la responsabilidad de pronunciar discursos públicos instructivos. Los ancianos tienen la responsabilidad de pronunciar discursos públicos instructivos. Además de enseñar en la congregación, dan el ejemplo en el ministerio del campo y salen a predicar con los publicadores. Se sugiere que todo el cuerpo de ancianos se reúna de manera periódica para tratar asuntos relacionados con el progreso espiritual de la congregación. 2 veces al año, en la semana de la visita habitual del superintendente de circuito, se celebra una reunión de este tipo, y 3 meses después de cada una de tales visitas se celebra otra. Es probable que con esas 4 reuniones anuales baste para resolver cualquier asunto que requiera la atención de todo el cuerpo de ancianos. Por supuesto, los ancianos pueden reunirse siempre que las circunstancias lo exijan. Pero si cada anciano atiende bien a sus asignaciones y el superintendente presidente dirige y coordina adecuadamente el trabajo de todos ellos, la cantidad de reuniones del cuerpo de ancianos se reducirá al mínimo. Siguiente subtema: Comité de Servicio de la Congregación. Hay ciertas tareas que son atendidas por el Comité de Servicio de la Congregación, compuesto por el superintendente presidente, el secretario y el superintendente de servicio. Los miembros de este comité se encargan de tramitar y firmar diversos formularios, como los relacionados con los inventarios y solicitudes de publicadores, los informes de servicio del campo y las recomendaciones para nombramientos o bajas de superintendentes, ministeriales y precursores regulares. Además, el Comité de Servicio aprueba la utilización del Salón del Reino para bodas y funerales y asigna a los publicadores a los distintos grupos de estudio de libros. También aprueba las solicitudes para el servicio de precursor auxiliar y para otras facetas del servicio. De vez en cuando, la sucursal pide al Comité de Servicio de la Congregación que realice otras tareas. Aunque a los ancianos que forman dicho comité se les ha dado cierta autoridad para tratar los asuntos, estos hermanos trabajan bajo la dirección del cuerpo de ancianos. Siguiente subtema: Superintendente de Estudio de Libros de Congregación. Uno de los privilegios destacados que pueden tenerse en la congregación es servir de superintendente de estudio de libros de congregación. A tales superintendentes se les brinda la oportunidad de ayudar a los hermanos de diversas formas. Dado que se trata de una responsabilidad seria, se debe emplear a ancianos siempre que sea posible. De no haber suficiente ancianos, uno de ellos podrá ocuparse de más de un grupo en días diferentes, si se le permiten sus circunstancias, o se podría utilizar a un siervo ministerial capacitado hasta que un anciano pudiera encargarse del grupo. Cuando un siervo ministerial desempeña esa función, se le llama siervo de estudio de libros de congregación,
ya que no es superintendente de la congregación, sino que atiende dicha responsabilidad bajo la dirección de los ancianos. Son estos quienes deciden qué tareas realizarán los siervos ministeriales, así como a qué grupo se asignará al anciano o al siervo ministerial. Una de las responsabilidades principales del superintendente de estudio de libros de congregación es dirigir dicha reunión. Para poder hacerlo bien, tiene que prepararse a fondo. No solo debe conocer las respuestas a las preguntas de la publicación, sino también los razonamientos que apoyan tales respuestas, así como el valor de la información. Su meta será ayudar a los hermanos a entender claramente las verdades que se están estudiando, de modo que puedan ponerlas en práctica en su vida y explicándolas a otros. A fin de alcanzar ese objetivo, deberá poner todo su empeño, tal como indicó Pablo en Romanos 12:7, el que enseña, ocúpese en su enseñanza. Otra faceta importante de labor del superintendente de estudio de libros es dirigir las actividades del Ministerio del Campo y dar el ejemplo con su participación. Los publicadores imitarán su regularidad, celo y entusiasmo en la obra de predicar. Como los hermanos valoran el estímulo y la ayuda que recibe cuando están juntos, se debe programar y mantener un horario de predicación en grupo que sea conveniente para la mayoría. Lucas 10, del 1 al 16. El superintendente tiene que asegurarse de que haya siempre suficiente territorio. Él dirigirá la reunión para el servicio del campo y organizará a los publicadores para la actividad del día. Cuando no pueda hacerlo, se encargará de que otro anciano o un siervo ministerial, o en su defecto un publicador capacitado, atienda esas responsabilidades, a fin de que los publicadores cuenten con la guía que necesitan. El superintendente de servicio presta una valiosa ayuda al superintendente de estudio de libros y a todo el grupo. Este último hermano hará bien en hacer con tiempo los preparativos para la visita del superintendente de servicio, informar de ella a su grupo y crear expectativas por sus beneficios. Si todos los miembros del grupo saben bien qué esperar de dicha visita, si todos los miembros del grupo saben bien qué esperar de dicha visita, la apoyarán con entusiasmo y como resultado su actividad en el campo mejorará. Los grupos de estudio de libros son de tamaño reducido para que así el superintendente de estudio de libros llegue a conocer bien todos los hermanos asignados al suyo. Como pastor amoroso se interesa mucho en cada uno de ellos. Trata de darle ayuda personal y estímulo en lo que respecta al ministerio del campo, la asistencia a las reuniones de congregación y la participación en ellas, así como en cualquier otro aspecto que contribuya a que estén fuertes en sentido espiritual. Visita personalmente a quienes están enfermos o deprimidos. Con su estímulo y sus consejos puede inducir a algunos publicadores a esforzarse por alcanzar más privilegios en la congregación y de esa forma resultar más útiles a sus hermanos. Aunque el superintendente de estudio de libros, como es lógico,
dedica mayor atención a los hermanos de su grupo, en su calidad de anciano y pastor, tiene que presente a la congregación entera. Aunque el superintendente de estudio de libros, como es lógico, dedica mayor atención a los hermanos de su grupo en su congregación, o sea, mayor atención a los hermanos de su grupo en su calidad de anciano y pastor, tiene presente a la congregación entera. Se interesa amorosamente en todos y está dispuesto a ayudar a quienes se encuentren en necesidad. Hechos 20, 17 y 28. Otra responsabilidad del superintendente de estudio de libro de congregación es ayudar a recoger los informes de servicio del campo de los publicadores y los precursores de su grupo. Dicho hermano entrega al secretario estos informes, junto con el de la asistencia al estudio de libro. Para que éste sume las cifras. Los publicadores colaboran con el superintendente de estudio de libro cuando entregan su informe con prontitud a fin de mes, bien dándoselo directamente a él o echándolo en la caja designada para ese fin en el Salón del Reino. Siguiente subtema. Puesto de responsabilidad en la organización. En ocasiones se escogen a ciertos ancianos para que formen parte de grupos de visita a pacientes o de comités de enlace con los hospitales. Los hermanos de estos comités visitan los hospitales y a los médicos para fomentar la aplicación de tratamientos sin sangre a los pacientes testigos de Jehová. Otros superintendentes promueven los intereses del reino sirviendo como miembros de comités regionales de construcción, comité de salones de asamblea o comité de asamblea de distrito. Todos los que formamos parte de la organización agradecemos el duro trabajo de tales hermanos y su buena disposición a gastarse de ese modo. De hecho, tenemos aprecio a hombres de esa clase. Filipenses 2:29. Bien, pues disco número 4. En este disco voy a dar lectura al libro Organizado para hacer la voluntad de Jehová, de la editorial Watchtower de los Testigos de Jehová. Un libro hecho para el que quiera ser testigo de Jehová. Bien, pues en el disco anterior me quedé en la página 45 de los superintendentes pastorean al rebaño. Y entonces el subtema que viene ahora es el siguiente. Puesto de responsabilidad en la organización. En ocasiones se escoge a ciertos ancianos para que formen parte del grupo de visita a pacientes o de comités de enlace con los hospitales. Los hermanos de estos comités visitan los hospitales y a los médicos para fomentar la aplicación de tratamientos sin sangre a los pacientes testigos de Jehová. Otros superintendentes promueven los intereses del reino sirviendo como miembro de comités regionales de construcción, comités de salones de asambleas o comités de asambleas de distrito. Todos los que formamos parte de la organización agradecemos el duro trabajo de tales hermanos y su buena disposición a gastarse de ese modo.
De hecho, tenemos aprecio a hombres de esa clase. Filipenses 2:29. Vamos a dar lectura a Filipenses 2:29. Bien, pues dice lo siguiente, de la Biblia, de la traducción del Reina Valera. Bien, pues dice lo siguiente. Recibidles, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. El siguiente subtema se titula Superintendente de Ciudad. La sucursal nombra a un superintendente de ciudad en las poblaciones donde hay más de una congregación. Por lo general, este nombramiento se basa en la recomendación del superintendente de circuito o de los superintendentes de circuito si más de uno atiende a las congregaciones de dicha ciudad. El superintendente de ciudad solo ejerce autoridad en la congregación donde es anciano, no en otras. Es posible que la sucursal se comunique con él respecto a diferentes asuntos, tales como los preparativos para las asambleas y las escuelas que se vayan a celebrar en la ciudad. No obstante, la sucursal trata directamente con cada congregación lo referente a suministro de publicaciones, informes mensuales de servicio del campo y otras cuestiones. El siguiente subtema se titula Superintendente de circuito. El cuerpo gobernante ha dispuesto que ancianos capacitados sean nombrados superintendentes de circuito. La sucursal le asigna a estos hermanos visitar 2 veces al año como norma general las congregaciones que componen sus respectivos circuitos. También hacen visitas periódicas a los precursores regulares o especiales y misioneros que sirven en territorios aislados. Los superintendentes de circuito planean sus rutas y notifican las fechas a las congregaciones con suficiente antelación a fin de que se obtenga el máximo provecho de la visita. El superintendente presidente se encarga de que se realicen los preparativos necesarios para que la visita resulte espiritualmente edificante a todos. Romanos 1, 11 y 12. Tras recibir el aviso de la visita y la información sobre las necesidades del superintendente de circuito y si está casado de su esposa, el superintendente presidente habla con varios hermanos para que se consiga alojamiento, suministro de publicaciones y otras cosas necesarias. Se asegura de informar a todos, incluido el superintendente de circuito, de dichos preparativos. El superintendente de circuito se comunica con el superintendente presidente para todo lo relacionado con la congregación de las reuniones, incluida la del servicio del campo. Estas se planean teniendo en cuenta las circunstancias locales y las sugerencias del superintendente de circuito, así como las directrices recibidas de nuestro Ministerio del Reino y las cartas de la sucursal. Debe notificarse de antemano a todos los publicadores el horario de las reuniones
que se celebran con la congregación, con los precursores y con los ancianos y siervos ministeriales, así como las horas y los lugares donde tendrá lugar las reuniones para el servicio del campo. Eso le permitirá organizarse de tal forma que se puedan beneficiarse de las actividades de toda la semana. Dado que el superintendente del circuito revisa el registro de la congregación el martes por la tarde de la semana de su visita, dichos registros deben estar ordenados y disponibles antes de que él llegue. El superintendente presidente se asegurará de que se encuentren en el lugar donde se vaya a examinar. Conviene que un miembro del comité de servicio de la congregación esté presente para prestar cualquier ayuda que sea necesaria. El superintendente del circuito examinará las tarjetas del registro de publicador de la congregación, los registros de asistencia a las reuniones, los registros de territorio y las cuentas. De esta forma verá cuáles pudieran ser las necesidades de la congregación y cómo puede ayudar él a los hermanos que tienen la responsabilidad de mantener al día dichos registros. Durante su visita, el superintendente de circuito dedica tiempo a hablar individualmente con todos los hermanos que le es posible, ya sea en las reuniones, el ministerio del campo, las comidas u otros momentos. Además, se reúne con los ancianos y siervos ministeriales y le ofrece oportunos consejos bíblicos, sugerencias y estímulos, todo lo cual los ayuda a cumplir con su deber de servir y pastorear al rebaño que tienen a su cuidado. Proverbios 27-23, Hechos 20-26 al 32, 1 de Timoteo 4, 11 al 16. Vamos a dar lectura a Proverbios 27-23. Y dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. También se reúne con los precursores para animarlo con relación a su labor y prestarle ayuda personal en los problemas que estén experimentando en su ministerio. Si hay otros asuntos que requieran atención, el superintendente de circuito los atenderá o cooperará todo lo que pueda con los ancianos al respecto mientras visite la congregación. Se esforzará por ayudar a los ancianos o a las personas implicadas a encontrar las pautas bíblicas aplicables a la situación. Si se ha cometido algún mal grave y los ancianos necesitan su colaboración para tratarlo, reservará tiempo para dicho propósito. Si la sucursal tuviera que dar seguimiento al asunto, tanto él como los ancianos enviarán a la sucursal un informe detallado. Mientras visita una congregación, el superintendente de circuito asistirá a las reuniones habituales de dicha congregación, las cuales a veces se modificarán de acuerdo con las instrucciones de nuestro Ministerio del Reino o las cartas de la sucursal. Pronunciará varios discursos destinados a animar, motivar, instruir y fortalecer a la congregación, y se esforzará por fomentar el amor y la gratitud a Jehová, Jesucristo y la organización. También promoverá la participación entusiasta en el ministerio del campo
y dará sugerencias prácticas para efectuar la obra con eficacia. También promoverá la participación entusiasta en el Ministerio del Campo. Y dará sugerencias prácticas para efectuar la obra con eficacia. Uno de los principales objetivos de la visita del superintendente de circuito es dirigir la predicación. Es posible que muchos miembros de la congregación puedan modificar su horario para participar a mayor grado en el Ministerio del Campo esa semana. Algunos quizás puedan servir de precursores auxiliares durante el mes de la visita. Quienes deseen predicar con él o con su esposa puede hablar de antemano con el superintendente presidente. Llevar a cualquiera de los dos a los estudios bíblicos y las revisitas puede resultar muy beneficioso. Tal vez haya que efectuar algunos cambios en el horario personal, pero merece la pena. Se anima al superintendente de circuito a iniciar el servicio del campo temprano todos los días, tomando en consideración las circunstancias locales. El esfuerzo especial que hacen los hermanos por dar pleno apoyo a este aspecto de la visita se valora mucho. Proverbio 27:17. El esfuerzo especial que hacen los hermanos para dar pleno apoyo a este aspecto de la visita se valora mucho. Vamos a dar lectura a Proverbio 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Todos los años se programa una asamblea de circuito y un día especial de asamblea para cada circuito. Y el responsable de la organización de ambas reuniones es el superintendente de circuito. Siguiendo sus recomendaciones, la sucursal nombra al personal permanente en las asambleas. El superintendente de asamblea y el superintendente auxiliar de asamblea. Estos hermanos colaboran estrechamente con el superintendente de circuito en la organización de la asamblea, lo que le permitirá a éste dedicar casi toda su atención al programa. El superintendente de circuito designa a otros hermanos capaces para que se ocupen de diversos departamentos. También se encarga de que se intervengan las cuentas del circuito tras cada asamblea. El superintendente de circuito informa su actividad en el servicio del campo directamente a la sucursal a fin de mes. El superintendente de circuito informa su actividad en el servicio del campo directamente a la sucursal a fin de mes. También recibe un reembolso por los gastos básicos de transporte, comida, alojamiento y otras cosas necesarias para efectuar su labor, si es que las congregaciones no cubren dichos gastos. Los representantes viajantes confían en que, tal como Jesús prometió, sus necesidades materiales serán satisfechas si buscan continuamente los intereses del reino de Jehová. Lucas 12:31. Bien, vamos a dar lectura a Lucas 12:31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os será añadida. Las congregaciones deben darse cuenta
del privilegio que tienen de recibir con hospitalidad a estos ancianos devotos que la sirven. Vamos a dar lectura, 3 de Juan 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno en su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bien, el siguiente subtema se titula Superintendente de Distrito. El superintendente de distrito es también un anciano a quien se ha nombrado ministro viajante. La sucursal lo asigna para que atienda los diversos circuitos que constituye un distrito. La asamblea de circuito que se celebra en su distrito es el presidente del programa y da el discurso público. Durante la primera parte de la semana de asamblea de circuito, trabaja con la congregación anfitriona del circuito al que está sirviendo. Dirige la predicación en grupo y pronuncia un edificante discurso bíblico en dicha congregación. La sucursal elabora el calendario de las asambleas de circuito y días especiales de asamblea de los circuitos y lo envía al superintendente de distrito, quien lo sigue como su itinerario asignado. Repito, la sucursal elabora el calendario de las asambleas de circuito y días especiales de asamblea de circuito, de los días especiales de la asamblea de los circuitos y lo envía al superintendente de distrito, quien lo sigue como su itinerario asignado. Debido a la distancia que habrían que recorrer los publicadores o al tamaño reducido de los locales de asamblea, algunos circuitos se dividen en sesiones y cada una de ellas tiene su propia asamblea de circuito o día especial de asamblea. El superintendente de distrito es informado de ello para que pueda pasar una semana en el circuito por cada asamblea de circuito que se vaya a celebrar. De antemano decidirá, junto con el superintendente de circuito, qué congregación conviene que sea la anfitriona durante cada asamblea de circuito. El martes por la tarde de la semana de su visita, el superintendente de distrito anima al superintendente de circuito y a su esposa, si está casado, y le ofrece sugerencias prácticas para ayudarlo en su labor. De vez en cuando, la sucursal indica los puntos que deben tratarse en dicha reunión. Es posible que el superintendente de circuito y su esposa deseen también recibir orientación en otros asuntos. Proverbio 25. El superintendente de distrito tal vez quiera mencionar algunas cosas que ha aprendido por lo que ha visto y ha experimentado. El superintendente de circuito, ya sin la presencia de su esposa, analizará las necesidades del circuito con el superintendente del distrito,
quien quizá decida incluir alguno de los puntos en su discurso en la asamblea de circuito. Durante la primera parte de la semana que pase con la congregación anfitriona, por lo general el martes por la noche, el superintendente de distrito asistirá a un estudio de libro abreviado en el que estará presente toda la congregación, tras el cual pronunciará un discurso. Si los ancianos necesitan consejo o ayuda respecto a algunos asuntos de congregación, se le comunicará por anticipado y el hermano se reunirá con ellos. Ante todo, dirigirá la predicación en grupo durante la semana. Su esposa y él tendrán un horario completo de servicio del campo. El superintendente de circuito y su esposa también dará pleno apoyo a la predicación durante esa semana. El superintendente presidente se asegurará de que se anuncien las reuniones para el servicio que se han programado. El superintendente presidente se asegurará de que se anuncien las reuniones para el servicio que se han programado. Se encargará igualmente de que haya suficiente territorio y de concertar la cita para todos aquellos que solicitaron predicar con los superintendentes viajantes. Al finalizar la asamblea de circuito o asamblea, si el circuito está dividido en sesiones, el superintendente de distrito enviará a la sucursal un informe en el que explicará cómo se presentó el programa y qué acogida tuvo, así como cuál es la condición espiritual del circuito y qué necesidades tiene. Una vez al mes informará también su servicio del campus y gastos. Su alojamiento y gastos se atienden de la misma manera que los del superintendente de circuito. El siguiente subtema se titula Comité de sucursal. En todas las sucursales de los Testigos de Jehová hay un comité de sucursal que supervisa la predicación en el país o países bajo su jurisdicción. Dicho comité se compone de un mínimo de 3 hermanos maduros y capacitados en sentido espiritual, uno de los cuales sirven de coordinador del comité de sucursal. Los hermanos que integran el comité de sucursal se ocupan de asuntos que conciernen a todas las congregaciones de su territorio. Organizan la distribución de las publicaciones provistas por el esclavo fiel y discreto para fortalecer a cuantos se relacionan con las congregaciones. Mateo 24:45. Vamos a dar lectura a Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Su objetivo principal es encargarse de que las buenas nuevas del reino se prediquen por todo el territorio asignado y de que se formen congregaciones, circuitos y distritos para atender debidamente las necesidades del campo. El comité de sucursal también supervisa la actividad de los misioneros y de los precursores especiales, regulares y auxiliares. El comité de sucursal también supervisa la actividad de los misioneros y de los precursores especiales, regulares y auxiliares. Cuando se celebran asambleas, realiza gestiones y asigna tareas con el fin de que todas las cosas se efectúen decentemente y por arreglo. 1 Corintios 14:40.
En algunos países que son atendidos por la sucursal de otro, se nombra un comité del país a fin de que haya una supervisión más directa de la obra en el país donde sirve el comité. Este se ocupa de asuntos relacionados con el hogar, Betel y la oficina, de la correspondencia y los informes, y de las actividades del campo en general. El comité del país coopera con el comité de sucursal para fomentar los intereses del reino. El cuerpo gobernante efectúa todos los nombramientos de los hermanos seleccionados para formar parte de cualquier comité de sucursal o comité del país. Superintendente de zona. El cuerpo gobernante se encarga de que todas las sucursales reciban periódicamente la visita de hermanos capacitados a quienes se denominan superintendentes de zona. La labor principal de tales hermanos es ayudar a los miembros del comité de sucursal a resolver los problemas o dudas que tengan con relación a la obra de predicar y hacer discípulos. Siempre que es práctico, el superintendente de zona también se reúne con los misioneros que sirven en el territorio de las sucursales que visita. Habla con ellos sobre sus problemas y necesidades y los estimula para que sigan efectuando su importantísima labor de predicar el reino y hacer discípulos. El superintendente de zona también examina los diferentes registros que se llevan para el buen funcionamiento de la sucursal. Está interesado sobre todo en lo que se ha logrado en el campo respecto a la predicación del reino y a otras actividades de congregación. Si hay alguna imprenta, granja u otra instalación, inspecciona igualmente su funcionamiento. Cuando el superintendente de zona visita las sucursales, también participa en la medida de lo posible en la predicación. Superintendencia amorosa. Durante las visitas de los superintendentes viajantes se produce un intercambio de estímulos y como consecuencia la fe de las congregaciones se fortalece. Romanos 1:12 y Efesios 4:3. Los publicadores se dan cuenta así de cuánto dependen unos de otros. Todos trabajan para el bien común y cooperan en la difusión de las buenas nuevas del reino. Primera de Corintios 12, del 12 al 31. Sin duda, nos hemos beneficiado mucho ya de la labor ardua y la atención amorosa de los varones cristianos maduros, pero nos beneficiamos más aún al continuar sometiéndonos a los ancianos de congregación y demás superintendentes encargados de pastorear el rebaño y supervisar la obra. Primera de Corintios 16 del 15 al 18, Filipenses 2, 25 y 29. Bien, pues vamos a la lectura Primera de Corintios 16 del 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas en las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues,
a tales personas. Por demostrar dicha actitud, hemos llegado a estar en unidad con la cabeza de la congregación, Jesucristo, nuestro Señor, a quien Jehová ha nombrado pastor excelente. Efesios 1, 22 y 23. Como resultado, el Espíritu de Dios está presente en todas las congregaciones del mundo y su palabra guía la obra por toda la tierra. Salmo 119, 105. Lámpara en mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.